Gracias, Felipe. Muchas gracias. Y bueno, hola a todas y a todos. Muy bienvenidos al día de hoy porque vamos a estar trabajando un tema que es central, que es bien transversal en el mundo de emprendimiento e innovación, pero especialmente cuando estamos desarrollando cualquier proyecto nuevo, algo que nos ayuda a tener mucho foco tiene que ver con enamorarnos del problema. Así que por eso este taller lo hacemos en este momento, en este proyecto también del Despega. Solo una consulta, Felipe. ¿Esto queda grabado o Sí, ya estamos, ya está estamos grabando? grabando ya. Sí. Ya, súper. Ya, entonces, bueno, para comenzar y hacerlo es parte también de esta conversación, porque eso espero que sea súper invitadas a que hagan sus preguntas, que levanten la mano, que escriban en el chat, porque va a ser un viaje, espero, de harta reflexión, más que una charla tan técnica, que obviamente van a haber algunas cosas de ese estilo, pero también es importante su participación. Bueno. em, me gustaría que compartiéramos un poquito de quiénes estamos presentes. Quiero darle un poquito más de espacio a eso para que me crean un poco de dónde viene toda esta información que les voy a compartir. Yo hace unos años ya, por lo menos a esta altura, unos 11 años, estoy trabajando en temas de innovación, emprendimiento social. Actualmente estoy a cargo de una fundación que se llama IFA América, donde lo que hacemos es básicamente acompañar a jóvenes que quieren hacer cambios, transformaciones sociales, pero que necesitan de algunas herramientas, ya sea a nivel personal o relacionadas a emprendimiento, desarrollando algún proyecto. Y esto desde una visión latinoamericana. Así que ahí tengo ya la fortuna hace unos meses de estar a cargo de la fundación. Así que muy invitados, invitadas a que sean parte también de eso. Pero por otro lado, y mucho más importante que todo eso, soy papá de Matías, soy pareja de Catherine, con quienes tenemos una familia muy bonita hace ya un par de años. ¿Y por qué siempre lo presento? Porque esto no es un cliché para mí, esto es parte de mi propósito, es lo que me motiva día a día a hacer las cosas que hago y espero que cada uno de ustedes también tenga el suyo, su propósito, algo que les motive y que les ayude a salir de la cama un lunes temprano, no por la obligación, sino porque realmente les inspira y les moviliza a hacer las cosas un poquito mejor cada día. Eh, entonces comenzamos el viaje, pues. ¿Qué significa esto? Eh, Como primera cosa, que les invito a que, más que lo digan, y ojalá lo compartan a través del chat. ¿Con qué emoción llegan? ¿Bien? Y esto tiene mucho que ver con, no solamente esto es como un check-in de una reunión, no, esto es más que eso, es como realmente chequear con qué estamos conectando o desde dónde estamos conectando con este espacio. Así que les quiero dar unos segunditos para ver quién se atreve, porque es de valientes muchas veces compartir su emoción. ¿Qué emoción? ¿Con qué emoción llegan? A ver si se van motivando. Miren, motivados, nerviosos, entusiasmados, curiosos. Y ahí se motivaron mucho, buenísimo. Con expectativas. Hay hartos emocionados y esperanzados. Nervios también una palabra que se repite. Mira, hay como la cabeza también explotando como en llamas, emocionados. Bueno, hay mucha emoción en este grupo. Me alegro que sea así. Gracias a todos y a todas por compartir. Eso, algunos en llamas también, ganas de aprender. Buenísimo. Muchas gracias. Con mucha energía también, mira el Benja también, mucha energía, eso es importante. Bueno, gracias a todos por compartir. Gracias a todos por compartir, porque eso realmente es lo que va a alimentar de alguna manera lo que vamos a estar conversando. Em, y algo importante también que tiene que ver mucho con lo emocional, que van a ser unas tres o cuatro láminas, tiene que ver con el movimiento. Porque parte del cambio requiere eso, requiere que nos movamos, no solamente de un lugar físico, sino también movilizarnos hacia conversaciones distintas, movilizarnos hacia espacios de diálogo que muchas veces no nos sentimos tan cómodos, pero que son necesarios para crecer, para evolucionar. Y el movimiento seguramente también interior, que tiene que ver con conectarnos de una manera distinta a los lugares donde estamos transitando. Bien, y cuando yo le invito a esto, tiene que ver también desde mi mirada, que tiene que ver con la innovación social y emprendimiento social. Vamos a estar incómodos muchas veces, bien, porque si yo les hablo de problemas, como que uno realmente no quiere eso. Uno esquiva los problemas realmente y todos los días, ¿cierto? Como que no nos gustan tanto, no son tan agradables.
pero requiere de que nos conectemos desde un lugar distinto para también enfrentarlos, para abordarlos, entender si tenemos la capacidad para poder abordarlo de buena forma o en caso contrario, con quiénes tenemos que trabajar para movilizarnos juntos hacia ese abordaje. Entonces, para que vayan conectando también con eso. Otro elemento muy importante dentro del abordaje de las problemáticas tiene que ver con conectar profundamente con quién somos. ¿Bien? Y esto realmente no es una clase de autoconocimiento, desarrollo personal, pero para quienes ya hayan emprendido o estén en este camino iniciando, nos vamos a dar cuenta rápidamente de que requiere de una resiliencia que muchas veces nos va a conectar con partes que no hemos tocado hace un rato, cosas que no conocemos de nosotros mismos, emociones que van a emerger desde ansiedad, eh, incertidumbre, tristeza, pena, alegría también cuando llegamos a buenas soluciones, pero va a sacar algunas cosas de nosotros que a veces en el día a día no las tenemos tan a mano. ¿Bien? Entonces mi invitación para quienes ya se han ido sumando con todo este espacio, es que ojalá nos demos unos segundos, ¿ah? No va a ser mucho, solamente unos 10 segundos para que hagan una respiración profunda y realmente paren con el resto de lo que están haciendo, porque no los vemos a todos, entonces probablemente estén haciendo otras cosas, estén moviéndose, pero debe ser esa oportunidad de conectar con ustedes y a través de unas dos respiraciones, tomando aire fuerte y botando, se sitúen en este espacio. Bien, podemos repetirlo y botamos. Bien, a veces requerimos eso en algún momento del día. Estamos tan acelerados que es la mínima herramienta que tenemos para hacernos conscientes de lo que somos, de quiénes somos, de dónde estamos. Bien. Y desde ahí conectar, porque lo cierto es que hoy día tenemos muchas herramientas para conectar, desde redes sociales, distintas aplicaciones, distintos momentos. eh, Hay espacios para conectar, pero aún así nos cuesta. De hecho, actualmente, sobre todo desde el mundo educacional, es uno de los grandes desafíos que tienen quienes se dedican a la docencia o a ser profesores, profesoras, porque realmente a los jóvenes les está costando mucho conectar, por lo menos desde lo que se quiere compartir en términos de enseñanza y generar procesos de aprendizaje, eh, pucha que es un desafío, sobre todo en espacios donde estamos tan estimulados, desde el celular o con otras personas, con otros estímulos que están pasando al mismo tiempo que intentamos aprender. ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque cuando nosotros hablamos de problemática, o cuando hablamos de enamorarnos de un problema, no es solamente entender una línea de lo que significa el problema, significa realmente conectarnos con cómo lo viven las personas en su día a día y cómo realmente les afecta. Bien, aquí rápidamente, y lo vamos a ir viendo, emergen algunas palabras como dolor, como emoción, recién como estuvimos revisando. Pero la emoción o el dolor no es eso que suena bonito para mostrarle una presentación. El dolor es como realmente siento que me duele. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros abordamos un problema social que requiere algún abordaje entre tecnológico o algún abordaje desde la innovación social, el dolor sale con carabatos, sale con dolores que son profundos, el dolor sale con la esencia del humano, ¿bien? Y nosotros tenemos que llegar a conectar con eso para entender si realmente somos capaces de abordarlo y si esto que de alguna manera nosotros estamos visualizando como una solución realmente hace sentido con ese dolor, ¿bien? Eh, y esto no es menor, no es menor, porque finalmente ahí hace sentido, genera valor lo que nosotros estemos proyectando como producto o como servicio, sobre todo en este proceso que ya están ustedes integrados, que es el despega, ¿bien? Eh, no es solamente el querer vender algo, no, pues esto tiene que hacer sentido con algo que realmente se necesita, ¿bien? Por lo tanto, si yo no hago conexión conmigo, muy difícilmente voy a conectar con otros o con otras, ¿bien? Así que desde ya les invito a eso. Entonces les quiero invitar a un viaje. Yo ya les decía al comienzo, a un viaje que no partió hoy día, que ya partió hace varias semanas, de hecho, cuando ustedes quisieron inscribirse, presentar una idea, ¿cierto? Y empezaron a conocer un poquito cómo iba a ser este proceso. Pero si nosotros
hiciéramos un viaje que conecta con todo eso que ya traemos, que básicamente son nuestros recursos, nuestros aprendizajes, nuestras expectativas, nuestras emociones, todos esos elementos. Y yo les quiero hacer una pregunta y que ojalá la puedan contestar igual como lo hicieron delante, en el chat, que lo puedan definir en una línea o una palabra. Para ustedes, ¿cuál es esa herramienta o esa, sí, podríamos llamarle esa herramienta, la más importante que a ustedes les puede servir para sobrevivir al viaje de innovar? ¿Cuál será esa herramienta que ustedes creen la más importante? Si ustedes tuvieran, incluso no como herramienta, incluso si lo situamos como parte de esta nave espacial que yo les presento, si ustedes tuvieran que colocar una pieza dentro de esa nave que estamos construyendo, ¿cuál será esa pieza, esa herramienta que nos va a servir para navegar de buena forma y salir adelante en este viaje? Miren, hay hartas respuestas, está muy activa, me encanta, muy, muy bien. Se repite harto creatividad, resiliencia, perseverancia. Súper. Gracias, Felipe. Sí, disciplina también, motivación. Aparecen muchas, muchas palabras. Bien. Resiliencia para volver a intentarlo 1000 veces y una vez. Bien. Persistencia. Bueno, aparece mucho eso. Sí, indagación, la creación. Suerte también, bueno. No está de más sumarlo. Bueno, apoyo, comunicación efectiva. Los errores también, ¿cierto? Los aprendizajes o fallas, que los podemos sumar como aprendizaje. Que algunos también lo mencionan. Bueno, muy bien. Muy bien. Y la verdad es que sí, todo eso y más, ¿bien? Pero cuando nosotros queremos abordar alguna problemática que es parte del proceso de innovar, ¿bien? Probablemente muchas de las cosas que vamos a estar revisando les va a sumar además a todas estas cosas que ustedes ya están visualizando y que sin duda suman un montón y probablemente son parte también de esta mentalidad emprendedora que entiendo que ya tuvieron ese taller o ese proceso. Entonces, muchas gracias por todo eso que comparten. Entonces, retomemos un poquito, porque si nosotros vamos un poquito más atrás y empezamos a ver, claro, estamos viendo esta nave que nos ayuda a navegar, pero hoy día tenemos eh, incluso un arma, ¿cierto? Que está generando muchas de las problemáticas que están pasando, que están ocurriendo y que las sabemos, yo sé que las sabemos, ¿cierto? O sea, para nadie es un misterio la pobreza, la falta de educación de calidad, eh, temas económicos, socioeconómicos, socioambientales, por decirlo de manera muy general, pero cada uno sabe en concreto qué significa eso también para cada uno o desde las cosas que para uno son más cercanas. Entonces, si uno visualizara todos esos elementos, ese mapa que se nos va armando, ante todo eso, ¿cuál será el arma más peligrosa eh, que está rondando y que de alguna manera podría ser el detonante para que esto sea aún más grande, estos problemas sean aún más grandes y en algún momento estallen? ¿Cuál será esa arma, creen ustedes? Y no hablo de bombas atómicas ni nada similar, ¿ah? Estoy hablando de algo que probablemente tenemos mucho más a mano también. A ver, actualidad, no, la ignorancia, la incertidumbre, TikTok, la indiferencia, la soberbia, la ignorancia, desinformación, el ego, el miedo. Bueno, muy bien. Muy bien equipo, voy a llamarles equipo ya porque ya estábamos todos juntos en este viaje. El miedo, el ego, ser inconsciente, bueno, exceso de información, se repite harto soberbia, ego. Y estamos muy bien, ¿eh? O sea, estamos conectados con esto. Definitivamente sí, porque en realidad, si nosotros nos damos este espacio para poder reflexionar y conversar en torno a esto, claro, el arma más peligrosa, y varios lo decían, podría llegar a ser esto de eh, más allá de la ignorancia, de desconocer, ¿cierto? Lo que sabemos ya que está mal. Bueno, Einstein ya lo decía en algún momento, ¿cierto? El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada. Entonces, claro, podría ser que el hacernos los locos, si queremos llevarlo a un lenguaje un poquito más cercano, o hacernos los hueones directamente, para no hacernos los locos con eso, realmente esa es la arma más peligrosa, porque realmente sabemos todo lo que está pasando. Bien,
Y no podemos desconocer que en muchos de los lugares donde vivimos, por los donde pasamos, donde nos movemos, los problemas están ahí, nos lo están diciendo todo el día, cada rato, incluso a través de redes sociales, si es que estamos metidos mucho en lo tecnológico o en distintos canales. Para nadie es un misterio, o sea, la guerra, la pobreza, en fin. ¿Ya? Y realmente no quiero que esto sea una charla taller desmotivacional, pero si empezamos a hablar de los problemas que tenemos como sociedad, realmente nos podríamos quedar cortos. Yo les podría decir, enumeren los problemas y este chat se va a llenar y va a pasar, ¿bien? Y está bien. Qué bueno que los conozcamos. Entonces, ahora sí, si seguimos avanzando, esto de hacernos los locos realmente es una cosa que ocurre todos los días, ¿bien? O sea, cuando nosotros somos indiferentes con nuestros papás, mamás, con nuestra familia, ahí les coloco una imagen muy gráfica, pero básicamente es la sociedad que nos grita a cada rato, ¿cierto? Y por distintos medios, cuáles son los problemas que estamos viviendo. Y nosotros no hacemos nada respecto a eso. Bueno, probablemente la indiferencia sea el problema más difícil, más peligroso también de abordar. Bien, entonces lo sabemos, lo sabemos. Quiero leer algunos chats más que aparecen, algunos mensajitos. Nuestra mente, dicen algunos, el conocimiento, los pusilánimes, Larry, bueno, en fin. Bien, van apareciendo, van apareciendo. Entonces, ahora, ¿por qué les presento? Vamos a ir un poquito de lo general, o sea, nos partimos conectándonos, vamos a lo general y ya vamos a ir a lo más específico. Bien, pero lo cierto es esto, o sea, conocemos la problemática. El problema es que no nos colocamos tanto de acuerdo, ¿cierto? En qué será lo más importante, qué será lo más urgente, eh, qué es lo que impacta más negativamente a la sociedad. Todos esos son elementos o conversaciones en las que tenemos que colocarnos de acuerdo. Bien, y muchas veces cuando nosotros queremos abordar algunas de estas problemáticas, nos cuesta colocarnos de acuerdo. Bien, y esto no es nuevo. Varios probablemente ya lo conozcan, pero quienes no, se los presento. El pensamiento y diseño es una metodología que nos ayuda de alguna manera a innovar, pero haciendo muy consciente la problemática. Bien, hoy día hay varias organizaciones que trabajan en torno a esto, consultoras, la misma universidad, probablemente parte de este programa está basado en pensamiento y diseño. Bien, y para quienes todavía no lo conozcan, hagamos un poquito de sentido con esto, ¿bien? Porque esto no es una metodología realmente nueva, está creada por una de las consultoras en innovación, o organizaciones que trabajan en torno a la innovación, que es IDEO, que fue quien creó todo esto, y que hoy día más que una metodología se ha transformado entre un movimiento, una forma de pensar, ¿bien? O sea, ese es el valor que tiene, porque probablemente ustedes después de todo este programa, teniendo claridad de que hay un problema, después de definir y una serie de etapas, ustedes van a salir con una manera de pensar que les va a permitir abordar de mejor manera sus proyectos y distintas problemáticas a las que se enfrentan. Bien, se le presento muy brevemente, solo para que haga sentido también con lo que hemos estado hablando de enamorarnos del problema. Bien, tiene básicamente 5 etapas. La primera se llama empatizar. Bien, el empatizar, todos sabemos que tiene que ver con colocarnos en el lugar o intentar sentir como el otro, pero esa definición realmente queda corta para todo lo que significa el empatizar. Realmente hay que hacer una inmersión en la problemática, con quienes viven esa problemática. Bien, pero esa es la primera etapa y generalmente una de las etapas que toma mayor tiempo, porque cuando empezamos a empatizar, a indagar, como algunos decían, probablemente nos vamos a empezar a meter en un mundo o en submundos que no conocíamos y que también nos parecen súper importantes de abordar. Bien, bueno, ante eso, la metodología nos dice, bueno, sabemos que ya te metiste hasta las masas en las problemáticas y bueno, ¿de qué te vas a hacer cargo? ¿De qué te vas a hacer cargo? Porque realmente no puedes abordar todo. No porque no creamos en ti, sino porque realmente no puedes por tiempo, por recursos, por capacidades, por habilidades. Todos tenemos una capacidad limitada, ¿cierto? Y por lo tanto la metodología nos invita a decir, ok, ¿de qué te vas a hacer cargo? Defínelo, ¿bien? Y dentro de todo eso que indagaste, define realmente de qué te puedes hacer cargo, tú y tu equipo. Idealmente tengan un equipo,
¿cierto? Por eso se promueve también dentro del programa que haya en equipo, para que aumenten las capacidades, para que tengan más posibilidades de abordaje y también incluso sean capaces de empatizar mejor, teniendo otras voces, teniendo otros oídos, otros ojos que permitan conectar también con estas problemáticas. Bien, entonces tenemos esto de empatizar, entramos a este mundo, definimos una problemática y luego viene, yo creo, uno de los mundos más preferidos del pensamiento y diseño que tiene que ver con la ideación, ¿cierto? Ahí nos sentimos muy cómodos constantemente, estamos invitados a solucionar cosas, entonces esta etapa nos invita a decir, ok, de acuerdo a este problema que definiste que te vas a hacer cargo, ¿qué propones para solucionarlo? Bien, y ahí viene todo este proceso de ideación, que idealmente sea muy de la mano con su equipo, pero sin soltar a quienes viven el problema. Ojalá lo hagan en conjunto con ellos. Bien, para que luego de este brainstorming, nuestra etapa de ideación, seamos capaces de sacar ideas bien concretas y eh, que podamos hacer, pero que estén muy conectadas con lo que realmente se necesita, ¿bien? Con lo que realmente ayuda a solucionar este problema que definimos en la etapa anterior. Bueno, esta etapa de ideación, tal como les dije, salen muchas ideas y luego lo que viene es decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque ya nos dimos cuenta que somos súper creativos, pero queremos innovar e innovar significa solucionar una problemática, ¿bien? De una manera distinta, más eficiente, menos costosa, ya lo sabemos, pero eh, tenemos que probar si realmente somos capaces y si somos capaces de llevar adelante esta idea y si esto realmente, funcionalmente y de distintos abordajes, permite abordar o solucionar esta problemática que definimos que vamos a abordar. Bien, y para eso creamos un prototipo. Que el prototipo básicamente es una prueba. Cuando ya lo validamos, cuando ya aprendimos de este prototipo, que el prototipo puede ser un dibujo, una maqueta, como una mínima expresión de algo, hasta algo un poquito más elaborado, ahí depende de la etapa en que estemos. Y finalmente, cuando ya recogemos una serie de aprendizajes en torno a ese prototipo, es cuando lo llevamos al mercado testeando, ¿cierto? A través de algo mínimo viable que permita presentarse a un público más masivo. Bien, pero esto es el proceso de innovación. Entonces, nosotros estamos en este taller, en esta etapa, en el empatizar. ¿Con qué? Con la problemática. Incluso podríamos llegar a pasar a la etapa 2. Bien, entonces, teniendo este marco, voy a tener un poquito a ver si hay algunas preguntas. Tun, tun, tun. Bueno, algunos tienen algunos comentarios. Los voy a leer todos más ratito, ¿ah? Para que sigan alimentando esto y ahí Felipe me ayude también con las preguntas más adelante. Bien, ya, entonces, bueno, este es un poco el marco. Ahora, esto si nosotros lo llevamos a innovación social, que también sé que hay varios proyectos o ideas que están en torno a innovación social. Bueno, esto se pasa a esta espiral de la innovación social. Bien, el espiral en realidad no viene directamente de la innovación social, viene también del mundo de la educación, la espiral de aprendizaje, hay una visión también un poquito más, eh, ¿cómo llamarlo? No sé si esotérica, pero un poquito más consciente que también ayuda a conectar con esta espiral que no es nuevo en el mundo de la innovación social. Pero se los presento porque tiene mucho de eso también. Bien, o sea, nosotros constantemente cuando estamos innovando, además de generar soluciones, estamos aprendiendo, ¿bien? Y por eso también se arraiga en esta espiral el proceso de innovación social. ¿Quién nos dice? Cosas muy similares al pensamiento de diseño. Ahora, lo distinto tiene que ver con que finalmente el gran resultado de esto tiene que ver con un cambio sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo la forma en que se relacionan distintos actores que son parte del abordaje de este desafío o problemática, va a cambiar. Bien, por ejemplo, cómo la empresa se vincula o se relaciona con quienes viven esta problemática, el mundo educacional, el Estado y las mismas organizaciones que son parte de este territorio donde se vive más directamente este problema o donde nosotros decidimos abordar este problema. Bien, entonces el cambio sistémico es parte de uno de los resultados esperados también desde la mirada de la innovación, en este caso social. Bien, y ese cambio se materializa muchas veces de forma muy tangible, por ejemplo, en el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, en alguna ley nueva, en algún decreto, en algún cambio que desarrolla algún gobierno local, un municipio, ¿bien? Y que establece de alguna manera cómo se van a jugar o se establecen las reglas del juego, ¿bien? Buscando justamente estos cambios que le haga sentido
a estos distintos actores que son parte del abordaje de esta problemática. Bien, problemática que recién estuvimos hablando y que se definió y que hace sentido a estos distintos actores. Bien, entonces, por ejemplo, si yo les digo, y voy a citar a una de ellas, no sé si ya decir las amigas, pero uno de los proyectos mentoreados que me tocó hace poquito cerrar, que se llama Barrera Azul, chiquillas con un tremendo propósito, con un cariño enorme por lo que están haciendo. Y ellas justamente su propósito tiene que ver con abordar problemáticas eh, relacionadas al agua y al cuidado del agua como elemento vital y como elemento que permite la vida, ¿bien? Y ellos están desarrollando un proyecto que justamente tiene que ver con el abordaje del cuidado del agua a través de un producto que están desarrollando y un servicio y ellos están conversando con municipios, están conversando incluso internamente con la universidad, involucrando distintos actores. eh, ha sido súper, súper interesante. Y esto lo que están buscando es justamente esto, ¿bien? Un cambio en cómo se relacionan estos distintos actores. Y ellos obviamente tienen un producto y un servicio muy de la mano para desarrollar esta solución, pero están conversando con muchos para que esto tenga sentido y este desafío sea abordado por muchos más que solamente ellas. Hay un componente inspiracional de ellas que es muy potente y que, bueno, lo colocan al servicio de este proceso para que finalmente se aborde este problema. Bien, se los comparto como ejemplo porque, bueno, hace poquito terminamos con ellas y fue muy, muy bonito el proceso. Entonces, vuelvo a esto, a empatizar. Bien, si yo les digo empatizar, ¿qué significa para ustedes empatizar? Más allá de lo que yo dije, ¿quién lo podría definir ahí en una línea en el chat? A ver, ya ponerse en el lugar de otra persona, entender lo que siente el otro, ponerse en los zapatos del otro, escuchar activamente, muy bien, comprender al otro, comprender necesidades, súper bien, entender los dolores del potencial, súper bien, bueno, estar con los demás, muy bien, equipazo, vamos súper bien, estamos hablando lo mismo. Ahora, les tengo una mala noticia, ¿ya? Les tengo una mala noticia porque cuando uno los lee y en realidad, si yo también participo del chat, voy a poner lo mismo que ustedes. Y ahí no quiero decepcionarles, pero en realidad es mucho más difícil de lo que suena. Bien, porque si voy a tomar una de las frases, si yo me coloco en el lugar del otro, yo voy a ir donde Felipe, aprovechando que está Felipe acá, voy a ir a su oficina, me voy a sentar donde está él, me voy a cortar el pelo como él, voy a usar su misma ropa. Voy a usar un poco la definición que recién estábamos comentando. Parece realmente insuficiente todo lo que yo voy a hacer para llegar a pensar, sentir o hacer como Felipe. Bien, si nos tomamos la definición literal. Bien. Realmente es mucho más que eso. ¿Bien? Y todo esto que nosotros sabemos de empatizar queda corto para lo que probablemente nos va a decir el día a día de las personas. ¿Bien? Entonces tenemos que tomar otras herramientas para hacer un mejor proceso de empatía. ¿Bien? Y ahí yo les voy a compartir algunas cosas. Mira, Javier dice mucho dirían que es ponerse en el lugar del otro, pero a veces no nos hacemos ver nuestras propias problemáticas. Bueno, también tiene que ver, tal como dice Javiera, es conectarse también con uno todo el rato, ¿cierto? Para que lleguemos a finalmente entender o ver esas otras cosas, si es que inicialmente no somos capaces de verlas en nosotros. Por eso el ejercicio inicial. Bien, muchas gracias, Javiera. Marco dice ser capaz de identificar las cosas que afectan a otros y sus consecuencias. Muy bien, bueno, estamos en la misma equipo. Entonces, para no repetir esto, pero estando en el marco del pensamiento y diseño y que nos guía un poco en este proceso, cuando nosotros hablamos de los problemas del mundo, eh, el mundo es súper grande, po. Entonces, eh, no está de más empezar a ver algunas escalas. Si yo les digo, ok, pensemos en estos problemas globales, claro, van a aparecer todas las cosas que ya sabemos. Hambruna, pobreza, bla, 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 ¿cierto? Em, pero realmente el mundo es muy distinto a lo que era hace un tiempo, ¿bien? Y los problemas han ido cambiando. Y no tenemos que dejar de mirar esos problemas y ver cómo evolucionan. Algunos terminan o emergen otros o tienen formas distintas. Es casi como ver un animal distinto, ¿bien? Tenemos que conocer ese animal, ¿bien? Cómo siente, qué hace, qué está pensando, ¿bien? Porque realmente este animal o este mundo
como un elemento vivo, por eso llevo al animal, va cambiando, va evolucionando, es súper dinámico. Bien, hoy día estamos frente a una sociedad buca, bien, para quienes sean más curiosos o curiosas, busquen lo que significa buca, que hoy día está muy atingente o está muy relacionado a ciertas organizaciones, pero en realidad es un mundo buca, que es volátil, incierto, eh, como algunos de los elementos que significa esta sigla. Bien, búsquenlo para que hagan sentido con eso. Entonces, esto de ir conectando es muy distinto a cómo era el mundo hace 10 meses o un año a cómo es hoy. Bien, todo cambia muy rápidamente. O sea, el año pasado, a principios del año pasado, no estábamos hablando de ChatGPT como lo estamos hablando hoy, y ChatGPT como un ejemplo de inteligencia artificial que viene ya hace décadas, en realidad. ¿Cierto? Hoy ya se aceleró la conversación, pero esto no es nuevo realmente. Pero hoy día está teniendo un tono la conversación y una velocidad que hace necesario que estemos hablando e integrando en esta conversación también la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, y eso también a nosotros nos invita a cambiar constantemente, constantemente, ¿bien? A entendernos también de una manera distinta, ¿bien? Hoy día probablemente una de las conversaciones que nos está invitando la inteligencia artificial no es a que vamos a desaparecer como humanidad, por lo menos como yo lo veo, ¿bien? Todo en desarrollo. Es cómo nosotros podemos desarrollar nuestro potencial, pero no a través de la tecnología, necesariamente digo, porque puede que sí, sino cómo somos capaces de delegar cosas que no nos generan valor para crecer como sociedad y nos dedicamos a las cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, a conversar en torno a estas temáticas, ¿bien? A conectar realmente con las problemáticas en su profundidad y ver cómo eso puede servir para mejores soluciones, para realmente abordarlo de la mejor manera que podemos. Entonces, em, cuando yo los invito a esto de ¿cómo estás tú hoy? Tiene que ver con algo ya a esta altura bien antigua, pero una conversación que partió muy fuertemente Simon Sinek, que es un autor, charlista TED, seguramente varios lo conocen, pero que tiene que ver con conectarnos con nuestro propósito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos indagando problemáticas, probablemente si tenemos esta capacidad o estamos desarrollando esta capacidad de empatizar y conectar con otros, de verdad que nos va a doler y muchas veces vamos a querer dejar de hacer lo que estemos haciendo para solucionar estos problemas. O sea, a mí me pasó hace 3 o 4 semanas que participé de un encuentro que estaba relacionado a personas en situación de calle. Y les juro que llegué, o sea, lo sabemos, lo vemos, pero no es lo mismo encontrarse con personas que viven en esa situación y que te interpelan de alguna manera. Bien. Entonces, claro, hablamos de pobreza, pero cuando conversas con alguien que no tiene realmente para comer, y uno dice, bueno, ¿cómo yo coloco mis capacidades al servicio de eso? Uno se siente interpelado, siente que no ha hecho suficiente y te vuelve a conectar con tu propósito para no salir malherido de esas situaciones, po. Y frustrado y enojado con todo. Y el propósito te ayuda a conectar con eso, te ayuda a entender cómo estas capacidades de alguna manera te, te ayudan a llevarlo todo desde un propósito o como tu banderita de trabajo eh, para abordar algo que realmente te haga sentido y que realmente solucione problemas que pueden cambiar vidas de personas. Ese es el tema, puede cambiar vidas de personas. Bien, entonces, muy simple para quienes no lo conocen, este es el círculo de oro. Nosotros hablamos mucho desde el qué es lo que hacemos. Probablemente ya varios se han dado cuenta que en la universidad se inician otro tipo de conversaciones, vamos a generar redes con otro tipo de personas y nosotros hablamos mucho desde el qué. ¿Cierto? Como, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Mucho desde el qué. Si voy a un encuentro familiar y estoy recién en la U, estoy partiendo en la U, te preguntan qué estudias y tú hablas mucho desde ahí. Pero ojalá que muchos ya hablen desde el cómo lo hacen y sobre todo del por qué hacen lo que hacen, ¿cierto? Eh, Porque ojalá tú estés estudiando algo que te haga sentido y si no, no digo que esté mala, o sea, estás en un proceso de aprendizaje y ojalá te lo estés cuestionando. Eh, pero el por qué haces lo que haces probablemente te va a llevar a sostener ciertas conversaciones o a buscar esas conversaciones o incluso a ser capaz de sobrevivir a ciertas conversaciones. Porque no es fácil,
No, no es fácil. Yo no quiero venderles la idea de que esto va a ser simple, no, para nada. Bien, y ante eso tenemos que tener o tenemos que construir, ¿cierto? Este propósito o conectar con eso que nos motiva para salir adelante y llevar adelante todos estos proyectos que estamos pensando. Bien, probablemente si tu por qué tiene que ver con, porque quizás viviste algo similar eh, hacia los grupos o con los grupos con los que te vas a enfocar, eh, está perfecto. Tienes un propósito súper claro y está lindo que puedas hacer un cambio desde ahí. Bien, y que tu obsesión sea abordar cierta problemática porque hay algo que te moviliza internamente, ya sea porque lo viviste o porque viste a otro que lo vivió y que te genera una conexión profunda con eso. Bien, esos por qué son realmente muy personales y para quienes no lo hayan hecho, ojalá hagan este círculo de oro. Simon Sinek tiene un libro que se llama Encuentra tu por qué y tiene otro que se llama Encuentra tu para qué, que son cosas distintas, y varios libros relacionados al propósito. Yo como mínimo les invito a que vean esta charla, ¿bien? Cómo los grandes líderes inspiran la acción, ¿bien? Y van a entender un poquito lo que estamos hablando y, bueno, ojalá que les invite a otras conversaciones también, ¿ya? Bueno, hay otras herramientas también, está el Ikigai, que es un concepto japonés. Hay varios libros que hablan de esto. Cualquiera les puede servir, en realidad tiene que ver con entender cómo vive especialmente la población japonesa, ¿cierto? Y por eso de ahí viene esta metodología, que son estos cuatro círculos, que en el fondo nos ayudan a entender nuestra razón de ser. Apunta un poco a lo mismo del propósito, pero amplía un poquito la mirada porque te conecta con cosas que tú amas, con las cosas que tú crees que hace falta en el mundo, con las cosas con las que podrías ganar dinero y cosas que tú haces muy bien. Y desde ahí, cuando se conjugan todos esos elementos, es cuando se dice que tú encuentras tu ikigai o esa razón de ser, que en el fondo tiene que ver con tu propósito. ¿Bien? ¿Por qué se ha estudiado en esta población particularmente? Porque son poblaciones, dentro de las poblaciones más longevas del mundo, y hay varios estudios que intentan entender por qué esta gente vive tanto tiempo, que no solamente por una cosa de alimentación, sino que hay varios elementos más. Y que tiene que ver con las cosas que ellos hacen, tiene que ver con cómo se ganan la vida, eh, también cómo se relacionan con su entorno y por último cómo se conectan con lo que aman. Bien, así que les invito a que lo revisen si es que no lo han hecho hasta ahora. Bueno, pero más allá de esa conexión personal que es súper, súper importante, realmente se puede quedar corto para lo que necesitamos hacer, que es una conexión constante con la calle. Cuando digo calle, no es la calle, no necesariamente la calle y ir a ver a personas en situación de calle, no tiene que ver solamente con eso, me refiero a salir del escritorio, del celular, a vivir esto con las personas que están viviendo esta problemática y que están afuera del escritorio, del celular, del computador, incluso dentro de nuestras conversaciones, fuera de la universidad, están realmente fuera, están en la calle, ¿bien? Y cuando digo calle también es el mundo rural, y cuando digo calle también es ir a los colegios o los espacios donde estén las personas con las que ustedes quieren trabajar, ¿bien? Entonces una invitación constante, ¿bien? A que salgamos de lo estadístico, que realmente va a quedar corto. Hay mucha información cualitativa que probablemente no vamos a encontrar en los grandes datos y tampoco vamos a encontrar tan fielmente en los distintos guías asistentes que tenemos desde inteligencia artificial, como ChatGPT y muchos otros más, ¿cierto? Que ya los conocemos. Eh, Les invito a que conversen con la gente que está viviendo estos problemas y se van a llevar mucho más aprendizajes porque los van a ver en sus caras, van a ver cómo lo están viviendo. Entonces, hay tres elementos que les puede ayudar a conectar también con esa problemática. Bien, por una parte, ¿qué están pensando las personas que viven esta problemática? Por otro lado, ¿qué es lo que están sintiendo? Y también, ¿qué están haciendo para enfrentar estos problemas hoy? Bien, muchas veces se habla de que las necesidades se crean, como que uno inventa necesidades. Desde el mundo del marketing muchas veces se ha dicho eso. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con, eh, más que con crear, de crear algo nuevo, lo crear tiene que ver con más bien entender y describir esa problemática desde estos distintos aspectos. Bien, y cuando ustedes conectan con estos tres elementos, van a ver que escapa muchas veces de lo estadístico y hay elementos, por ejemplo, desde la emoción, de qué les pasa a las personas con esto,
que va a ser interesante también para que lo puedan sumar, ¿bien? Para que no pierdan ese abordaje. Entonces puede que aparezcan nuevas preguntas, ¿bien? Y eso también quiero invitarles. O sea, aquí no tenemos que tomar definiciones todo el rato en torno a la problemática. No es como una cosa así tan cuadrada que, ya, ¿de qué nos vamos a hacer cargo? No, no, es más que eso. Es plantearnos nuevas preguntas. ¿Bien? Y yo les quiero regalar algunas, solamente regalar algunas. Ojalá que aparezcan muchas más que estas. Por ejemplo, cuando estamos pensando en un problema que vamos a abordar, ¿realmente estamos pensando en todas las personas que viven este problema? ¿En todos y todas? ¿Bien? Por ejemplo, ¿tenemos espacios suficientes y adecuados para jugar, para hacer deporte, para que los niños se recreen o eh, sean plenos en su infancia? Ahí complementé la pregunta que aparece acá, pero es a propósito de la imagen. ¿Bien? Tenemos un sistema de incentivo y difusión para todos los deportes. O sea, sabemos que el fútbol tiene un lugar importante en lo deportivo, pero hoy día, a propósito de los Panamericanos, donde gran parte de la población se involucró de una u otra manera, realmente tenemos las condiciones para que los deportistas hagan o desarrollen su talento deportivo. Bien, son algunas preguntas, y ustedes se dan cuenta, son muy distintas unas de otras. Bien, hacemos uso de nuestras calles como un espacio realmente ciudadano. Bien, cuando por ejemplo vemos en las calles o en el metro que todos lo vemos músicos, gente que desarrolló algún tipo de arte. Bueno, realmente hay una conciencia de lo público o del espacio público o ciudadano como un espacio para que realmente emerjan otro tipo de expresiones, para que lo público realmente lo tomemos desde ahí y no sea solamente algo utilitario. Bien. Yo les puedo compartir más preguntas que son ideas que hemos ido teniendo, pero en realidad, ¿cuáles son tus preguntas, po? ¿Cuáles son las cosas eh, que tú quieres habitar? Porque al final estas preguntas eso hacen, de alguna manera. Bien, por cualquiera de las que ustedes se agarren, digamos, cualquiera de estas que yo les presento u otras, al final eso hacen. Si yo, por ejemplo, les pregunto o les planteo esta pregunta, ¿cómo hacemos que este mundo sea más sostenible o más sustentable o más regenerativo? Esa es la pregunta que probablemente nos va a evitar un tiempo y desde ahí vamos a generar abordajes, soluciones, armar equipos, en fin, ¿ya? Es habitar una pregunta. Y esa pregunta a nosotros nos va a ayudar a investigar, a indagar, a hacer este proceso de problematización un poquito más eh, encaminado, no tan abierto. ¿Bien? Y bueno, otras preguntas más que ahí también van a quedar en la presentación y que se las vamos a compartir. Bien, entonces, cuando hablamos de innovación, que algo que yo siempre cito a Maturana, porque me ayuda a descubrirme también como persona, como agente de cambio y en todas las cosas que he estado haciendo, muchas veces el innovar no tiene que ver con esto nuevo. Bien, nos encanta lo nuevo, porque es atractivo, pues novedoso, es como sexy, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué es eso que realmente queremos conservar? Bien, en la pandemia fue la salud y a partir de eso se generaron una serie de pruebas de vacunas, finalmente llegamos a varias, bien, y hoy día ya estamos en otras, pero lo que queríamos conservar era la salud y a propósito de eso se innovó. Bien, en el caso de ustedes, ¿cuáles son las cosas que ustedes quisieran conservar y por lo que ustedes quisieran trabajar? Bien, porque probablemente desde ahí emerja lo que realmente haga sentido. Esto nuevo tiene que hacer sentido con algo que ustedes realmente no solamente les motive, sino que tenga un arraigo en algo que ustedes quieran conservar y que eso que ustedes quieren conservar haga sentido con varios otros y otras que están un poco en la misma. Bien, entonces, ¿qué quiero conservar, por ejemplo, dentro del mundo de la educación o de la tecnología o de lo social o de lo económico? ¿Qué quiero conservar? Bien, pueden ser las relaciones humanas, puede ser que no se pierda de vista lo creativo, en fin. No quiero decir más cosas porque en realidad yo espero que abra posibilidades para ustedes. Bien, y volvemos a la empatizar. Bien, volvemos a la empatizar nuevamente, porque estamos en eso, como ir y venir, entendiendo un poco qué significa esto. Bien, y si me voy a otra pregunta, de qué cosas de mi entorno me molestan y estoy dispuesta a trabajar para cambiar, probablemente nos lleve
con una mirada un poquito más específica, ¿bien? De todo este abanico de opciones que estamos indagando desde las preguntas, cómo esta pregunta nos lleva a elegir, a definir de alguna manera, ¿bien? Em, entonces, voy a pasar algunas láminas porque no quiero que nos robe tanto tiempo, pero va a quedar disponible y ustedes lo pueden hacer como ejercicio grupal o individual. Quiero sí entregarles algunas perspectivas de cómo podemos hacer esta indagación, esta exploración un poquito más encaminada, ¿bien? Para que no sea solamente desde las grandes preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Pero existen herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto un poquito mejor, ¿bien? Algunas cosas, por ejemplo, las entrevistas, ¿bien? Las entrevistas que sabemos que tienen la gran diferencia con las encuestas es el tipo de pregunta. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros nos encaminamos en esta indagación, en esta exploración, en este proceso de empatía que estamos desarrollando, descubriendo, las entrevistas tienen que tener un objetivo, ¿cierto? Yo quiero conocer un aspecto de este grupo de personas y por eso yo voy a desarrollar este tipo de preguntas, ¿bien? O estas preguntas en particular. Generalmente las entrevistas tienen un enfoque abierto, eso quiere decir de que las preguntas lo que buscan hacer es abrir posibilidades. Un poco como las preguntas que yo les presenté hace poquito. Bien, las respuestas realmente no hay ninguna buena o mala. Bien, va a depender de la visión del mundo de cada uno y eso es lo que justamente queremos indagar. La gran diferencia con las encuestas es que en el caso de las preguntas que tienen las encuestas son más bien cerradas, es decir, el tipo de preguntas tiene respuestas que están prediseñadas, eh, que pueden ser sí o no, o varias opciones más, por ejemplo, tres o cuatro opciones, esa es la gran diferencia. Bien, acotamos al tipo de respuesta que nosotros ya hemos diseñado, basado en el conocimiento que también tenemos de esta em, problemática o abordaje que estamos teniendo. ¿Bien? Ninguna es mejor que otra, ambas sirven, depende del enfoque también que necesitemos. Por ejemplo, las entrevistas tienen un abordaje más bien cualitativo. ¿Bien? No nos van a permitir descubrir estadísticas numéricas, ¿bien? Basadas en porcentaje o en prevalencia o en cosas de ese estilo, no. Pero sí nos permiten obtener nuevas ideas. ¿Bien? Y lo esperable es que la persona que responda o las personas que respondan nos permitan conocer otros mundos que no teníamos considerado. Bien, en el caso de la encuesta ya hay un conocimiento un poquito más eh, avanzado de la temática y ya queremos ir definiendo un poco el área chica, ¿cierto? O de forma mucho más específica, cuáles son las cosas que la gente piensa o siente o cree respecto a ciertas cosas. Bien, cuando nos vamos a la observación también es una herramienta que nos permite comprender, pero es una observación guiada por una pauta de observación, ¿ya? Nosotros tenemos que observar elementos que nosotros prediseñamos que queremos observar, porque en caso contrario vamos a observar todo y no vamos a entender realmente nada. Entonces, esa observación estaba basada en una pauta de observación que también tiene un diseño y que nosotros rápidamente debería permitirnos o contar o chequear. Por ejemplo, pauta de observación relacionada a peleas en recreos de establecimientos educacionales. Bien, podríamos tener dos preguntas o dos elementos que queremos observar. La cantidad, bien, eh, en qué recreo ocurre más y quiénes pelean más, si son hombres o mujeres. Bien, podría ser una pauta así cortita, pero algo que permita rápidamente tomar registro y observar esa realidad. Bien. Y la indagación, que tiene que ver también con investigación, con entrevistas, con una investigación un poquito más profunda, que tiene que ver con revisar datos y realizar procesos de indagación que estén basados especialmente en publicaciones científicas, en revistas, bien, que nos permita tener también esa data que es súper importante y que probablemente nos ayuda a ahorrar camino, a ahorrar costos, a ahorrar tiempo, a ahorrar recursos. Bien. Ya me voy a detener un poquito porque tengo mucho más que compartirles, pero dame un segundito porque sé que el chat está como bien, bien activo.
Sí, Buca era Buca con B corta, gracias Matías. Eh, ya, perdón, ya, señal. Bueno, y vamos a tener un espacio de preguntas. Eh, sí, ya. Ya, súper. Vamos a tener más adelante un espacio de preguntas. Quería revisar el chat solo si es que se escapa algo del momento. Entonces, bueno, cuando ya tenemos toda esta cosa, toda esta información, todos estos datos, que ustedes ven tienen distintas fuentes. Son las mismas personas, en la observación del medio y también la integración un poquito más estructurada, basada en datos de investigaciones que ya se hicieron y que también nos sirven para ahorrar camino. Bueno, cuando tenemos todo eso, no está de más sumar esta herramienta, que es el buyer persona. Bien, a mí en lo particular no me gustaba mucho, pero creo que está bueno mencionarlo y ustedes pueden abordarlo también. Em, Porque es una visión muy simplificada de lo que podría ser una persona, la persona que es básicamente eh, quien está viviendo el problema. Generalmente esto está enfocado principalmente a, a negocio, ¿cierto? A la persona que me va a comprar. Pero en este caso nos puede ayudar a hacernos una imagen de un avatar, de una persona ficticia que represente ese grupo de personas que están viviendo el problema. Y no es menor, ¿eh? Yo lo he aplicado en entornos más de problemáticas sociales, que ese es mi mundillo, eh, y nos hace una idea de cómo son físicamente, cómo podrían llamarse, qué características tienen desde las variables de segmentación, qué piensan, qué hacen, con qué se emocionan. Todo ese tipo de elementos a nosotros nos hace tener una imagen de esta persona y nos podría ayudar a tener un mejor abordaje. Bien, estos son solamente algunos puntos que podría tener Bayer persona. Ahí ustedes pueden buscar más. Esto no es nuevo, hay mucha información y piensen en cuáles son los elementos que a ustedes les ayuda a tener más o a hacer más sentido con lo que están indagando de esta persona para abordar de mejor manera su problemática. Bien, bueno, ahí van a quedar en la presentación y esto va a quedar para ustedes, no se preocupen por eso. Varios tips, varios elementos que les puede ayudar a tener un mejor abordaje también de la observación. Bien, no se preocupen por eso porque todo está disponible en la presentación que va a quedar. Ya, y un último elemento que quiero compartirles en los próximos 10 minutos, para que ya después demos espacio a preguntas. eh, Elementos que tienen que ver con el definir, porque recordemos, estamos en pensamiento y diseño, ¿cierto? Y hablamos harto de esto, de varias herramientas. Y el definir tiene que ver con entender finalmente de qué nos vamos a hacer cargo, con qué problemas nos vamos a hacer cargo. Bien, entonces, esa lección debería estar basada, debería conectar con algo, ¿eh? O sea, primero, entender cuáles son nuestras necesidades, o sea, perdón, cuál es la necesidad de la que nosotros nos queremos hacer cargo, basada en dos cosas. Primero, que conecte con nuestro propósito, eso no está en la presentación en alguna lámina, pero se los menciono, que conecte con nuestro propósito, y segundo, perdón, tengamos la capacidad, es decir, tengamos las competencias, las habilidades, la motivación para poder abordar ese problema. Que ya les dije, puede ser difícil. En algún momento puede invitarnos amorosamente y no tan amorosamente a desistir. Entonces, tiene que haber una motivación, pero también tenemos que tener la capacidad técnica, habilidades para poder desarrollarla. Habilidades como, por ejemplo, liderazgo, creatividad, innovación, resolución de problemas, en fin, ¿ya? Hay varias más, que probablemente ya los vieron en el taller de mente emprendedora. Bueno, una cosa que les quiero compartir es la definición. La definición no debería estar basada, eh, no debería estar basada en la necesidad que yo vea. ¿Cómo se lo digo? Como, no, lo estadístico está bien, está súper bien. Y a veces nos van a decir en la cara, oye, esto es realmente mi problema. Y todo lo que ustedes postulen como problema, como algo importante de abordar, puede que quede corto para lo que realmente viven las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta pirámide? Que es la pirámide de Maslow, que se utiliza mucho en el mundo de la innovación. Y se las quiero compartir porque nunca la había compartido, pero creo que hace sentido también, de, de que a veces a nosotros no nos va a hacer tanto sentido un problema, pero para las personas sí es muy importante. Bien, ¿y esta pirámide de qué habla? Habla de 5 niveles, necesidades que van desde la supervivencia al crecimiento de las personas, y partimos con la necesidad fisiológica, es decir, las necesidades mínimas que tienen que estar cubiertas para que las personas vivan, ¿ya? Por eso son fisiológicas
y por eso están en la base de la pirámide. Entonces, necesidades del tipo comer, respirar, descansar, mantener una buena higiene, recibir atención médica, son cosas básicas que la gente necesita para vivir, ¿bien? O sea, todos necesitamos para vivir, ¿bien? No nos despeguemos de las personas, digamos. Un segundo nivel tiene que ver con las necesidades de protección, ¿bien? Seguridad física, amor y apoyo que brinda la familia. Es decir, lo mínimo que necesitamos para sentirnos protegidos, ¿bien? Que es mucho más allá y no es solamente la ropa, la casa, un lugar donde vivir. No, pues tiene que ver también con estos elementos de protección que se relacionan más desde, desde lo personal, ¿cierto? Sentirnos, tener como esos escudos que también nos da la familia, el cariño, el amor, pero también la seguridad física que está dada por todo esto de ropa, casa, en fin, ¿ya? Y ustedes ven, esto va avanzando, esta pirámide va avanzando, ¿bien? Entonces, puede que la necesidad que estemos abordando esté en una o en otro nivel de la pirámide, y una es tan válida como la otra, ¿bien? Pero ya vamos a ir sacando otras conclusiones. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Necesidad de afiliación, ¿bien? Básicamente es sentirse parte de la sociedad, tener un grupo de amigos y formar parte de un grupo. Todos tenemos esas necesidades, a menos que sea una persona ermitaña que haya tomado una decisión de ese estilo, pero incluso esa persona, si no va a tener relaciones con otras personas, necesita de un entorno que le provea alimentación, que le provea abrigo, ¿bien? O sea, hay un ecosistema que de alguna manera también se hace parte de la vida de esa persona, ¿bien? O sea, no puede vivir solo, realmente nadie puede vivir solo. Todos tenemos esa necesidad, ¿bien? Y sobre todo en las ciudades, sobre todo en los grupos humanos, digamos, ¿bien? En zonas rurales también. Todos necesitamos de uno a otro para sobrevivir. Si necesito comer, necesito que alguien haga el pan. Si necesito comunicarme con alguien, necesito que alguien haya hecho este celular o haya hecho esta plataforma. En fin, ¿cierto? Necesitamos de otros. Bien, incluso cuando estamos publicando algo a través de TikTok, Instagram, Discord, ya no sé qué tantas plataformas hay, y ahí ustedes me dirán, pero es porque necesitamos realmente visibilizarnos, bien, conectar con otros. Necesitamos sentirnos parte de un grupo más grande. Luego avanzamos en la necesidad de autoestima y reconocimiento, ¿bien? Que tienen que ver con ese reconocimiento que nos dan las otras personas y también la propia valoración que nosotros podemos hacer de nosotros mismos. Y por último está la necesidad de autorrealización, ¿bien? Que no son menos importantes, simplemente están en la punta de la pirámide, ¿bien? Pero si no, no resolvemos lo primero, lo segundo, lo tercero, difícilmente vamos a estar pensando en la necesidad de autorrealización. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes conectan con necesidades, por ejemplo, desde la afiliación, por ejemplo, nivel 3. Puede que esas personas, claro, tengan una necesidad importante de sentirse parte de un grupo, pero probablemente lo que les aqueja en su día a día sea el nivel 2 o uno. ¿Bien? O sea, una persona que no tiene para comer difícilmente va a estar pensando en otra cosa, ¿cierto? Entonces, súper, súper importante que cuando estén visualizando estos grupos, eh, ustedes se cuestionen, oye, ¿realmente esto es lo más importante para esta persona? ¿Realmente desde ahí conecta con esto que yo le estoy presentando o no? ¿Bien? ¿Realmente le hará sentido todo esto que yo le voy a presentar como proyecto? ¿O realmente estoy haciendo el loco con este grupo de personas porque realmente tienen otra necesidad? ¿Bien? Y eso es un poco la invitación, a que tomen esto como una oportunidad, ¿bien? Para cuestionarse esa necesidad que ustedes están abordando y desde ahí eh, ver si hace sentido o no con lo que ustedes están definiendo como la necesidad más importante dentro de lo que ustedes están visualizando inicialmente. Bien, bueno, herramientas para investigar y definir ya las vimos, ya se las conversé, pero también quedan en la presentación, las entrevistas, focus group, es algo que no había dicho, también les puede servir mucho. Bien, y también ahí aparecen algunos tips. Para ir cerrando, dos cosas. Bien, eh, hay dos libros que me han ayudado mucho. Imagínense, casi el mismo nombre del taller, Enamórate del problema, no de la solución. Este primero está basado en uno de los que ha revolucionado el mundo tecnológico, el cofundador de Waze, y donde él muestra su historia de cómo él enfocarse en la problemática le ayudó a desarrollar no solamente distintas tecnologías y finalmente Waze y encontrar como ese camino para desarrollar esa plataforma,
y aplicación, sino también para que conecten de una manera distinta con cómo desde lo tecnológico nosotros realmente estamos enfrentados a muchos problemas eh, de desarrollo de habilidades, de conversaciones y de no perder el foco en el problema que queremos desarrollar, ¿bien? Independiente de las muchas soluciones que puedan haber, ¿bien? Y eso el libro lo relata muy bien, ¿bien? De hecho, les va a dar algunas bajadas que les va a ayudar también a entender cómo desde el mundo tecnológico les puede ayudar a no perder el foco, ¿bien? Y por otro lado, el The MAM Test, que hoy día me ha ayudado también un montón a plantear buenas preguntas. Bien, cuando ustedes entrevisten o cuando desarrollen una encuesta o cualquier proceso de indagación a través de preguntas, yo creo que perdemos mucho tiempo en preguntas, en malas preguntas, a eso me refiero, en el diseño de malas preguntas. Y este libro lo que hace, y no les voy a decir mucho más, pero lo que ayuda a hacer es, obviamente, plantear buenas preguntas, pero desde una lógica de cómo lo han hecho antes, qué otras soluciones han buscado antes de mí. Eh, ¿Qué otras opciones visualizan los mismos clientes o las personas que están viviendo el problema como factibles para hacer eso? Y una de las cosas que me gusta mucho del libro es que nunca te invita a decir lo que tú estás haciendo, simplemente a indagar. Que la pregunta o las preguntas sean tan buenas que incluso tu mamá, por eso el nombre del libro, sea capaz de sobrevivir a esa pregunta y te responda realmente lo que tienen que responderte y no para quedar bien. Bien, es súper interesante el libro, así que les invito a que lo lean para plantear mejores preguntas en su proceso de indagación. Entonces, después de todo esto que ya les compartí, ¿por dónde empezar? Bueno, si no tienen claro todavía cuál es el problema o de dónde quieren abordar, ya hay algunas personas que nos han ayudado un poquito a eso, ¿cierto? Los ODS que nos ayudan a tener una mirada de cuáles son los grandes problemas del mundo. Y cada uno tiene metas que a ustedes les puede ayudar también a llegar de manera más específica a los grandes problemas del mundo y cómo llevarlo a eso más territorial o más cercano a ustedes. Em, También va a quedar esto como herramienta en la presentación, cómo definir un problema, porque ya hicimos toda esa indicación, pero, ok, ¿cómo queda mi problema definido? Esto de alguna manera les va a ayudar, es una especie de fórmula para quienes sean más racionales, que tiene estos tres componentes que no es necesario que vayan en el mismo orden, pero si tienen una magnitud, es decir, una cantidad importante de personas, tienen una condición problemática y tienes claro a quién le afecta, y estás en presencia de un problema. ¿Bien? Y eso a ustedes les puede facilitar mucho, mucho, mucho el cómo describir este problema y no perder foco de qué es lo que están abordando, qué es lo que están intentando solucionar. ¿Bien? Porque cuando nos pasamos al mundo de las soluciones, rápidamente perdemos foco en el problema. Y eso no debería ocurrir. ¿Bien? Hay varias herramientas más, ¿sí? Árbol de problemas, que tiene causa y efecto. Eso lo pueden buscar en YouTube. Lo que realmente me importa es que vayan quedando la herramienta y vayan viendo este panorama de cosas que les puede ayudar. ¿Bien? Y por último, nunca dejen de conectarse con redes de gente de cambio. Que un agente de cambio, una persona que está inconforme con la realidad y que propone cambios, ¿bien? Y que se hace activo en ese proceso. No solamente denunciando, que ya todos podemos saber el diagnóstico, sino que se hace parte de ese cambio. Y dice, ok, está claro, tenemos muchos problemas, bueno, yo me voy a hacer cargo de esto y voy a intentar liderar ese proceso, ¿bien? Redes de gente de cambio hay muchas, ahí yo les dejo algunas de las que yo he participado y que ojalá ustedes tengan la oportunidad también de sumarse. Global Chamber, que es parte de la comunidad del Foro Económico Mundial. Hay un hub en Santiago, por si quieren conocerlo, también hay en Valparaíso para quienes sean de allá. Ahí yo conozco a los dos hubs por si necesitan contacto con ellos. Ashoka, que es la organización, la red de emprendedores sociales más grande del mundo, que sigue muy, muy activa y en Chile también tiene una oficina. Conozco también a las personas por si alguien quiere conectar con ese mundo. Balloon Latam, sin duda también, una red de gente de cambio. Les puedo compartir. También ahí le puedo dejar a Felipe, y Felipe ha participado. Todos los años se hace un encuentro eh, de agentes de cambio a través de un encuentro nacional de vinculación social y donde nos conectamos con personas de distinto tipo y donde se abordan problemáticas súper atingentes. El año pasado fue cambio climático, este año va a ser el agua. Para quien les interese, también puedo dejar ahí un link.
Hay otras redes jóvenes iberoamericanos, IFAmérica, bueno, obviamente si yo lidero la fundación, también conózcanla, súper invitado a que conozcan a nivel latinoamericano lo que estamos haciendo. Y varias más, ¿bien? Entonces, solo para cerrar, y ojalá lo puedan definir en una palabra, ¿qué sumamos al viaje? ¿Qué sumaron a partir de toda esta charla taller? Si quieren decirlo también de esta manera, ¿cómo nos vamos a propósito de este viaje del despega? A ver, van a ir apareciendo palabras. Chun, 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 chun. Conciencia, con más preguntas. Bueno, eso es súper bueno. Ideas y empatía, perder el miedo, una guía. Buenísimo. Design thinking. Que el obstáculo es el camino. Tremendo. Ahí se mandó una frase, Ricardo. Muy bien. Con muchos libros para leer. Un punto de partida, motivación, dudas, nuevos conceptos. Buenísimo, chiquillas, chiquillos. Bien. Enfoque en el problema. Bueno, todo esto es para ustedes. Yo se lo voy a mandar a Felipe también para que tenga toda la información. Le voy a mandar también estas páginas de cosas que les puedan motivar. Ojalá que les sirva mucho y no pierdan la fe, que a veces nos cuesta eso. Y solamente se motiven a seguir desarrollando estas soluciones, todo lo que están haciendo, porque de verdad que es muy, muy importante todo lo que están haciendo. Ya que estén acá, dice mucho de ustedes. Bien, desarrollo personal, dicen algunos bien. Sin maleta no tengo límite. Mira, otra frase para... Vamos a empezar a coleccionar frases, ¿eh? Muchas gracias a todos y a todas. Eh, no sé si hay preguntas, podemos dejar un espacio y Felipe puede coordinar eso. A ver, voy a dejar de compartir. Súper. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación inspiradora que nos invita a conectar también y enamorarnos del problema. Dejamos espacio para preguntas, así que quien tenga una pregunta puede levantar la mano ahí o directamente abrir su micrófono y preguntar. Ujú. Mira, acá hay una duda con respecto a la asistencia. Para la asistencia tienen que rellenar el formulario que acabo de enviar al chat y ahí colocan el nombre de su proyecto y van rellenando cada uno de los campos que se solicitan. Mientras se animan con las preguntas, Sí, por acá, a podemos... ver, veamos si hay manos Eso, levantadas. Quien eso. quiera abrir su micrófono, Ángel, además. Ok, bueno, muchas gracias Joaquín por enamorarnos del problema, ¿no? Creo que es muy importante lo que mencionas respecto a poder identificarnos y tener empatía por los grupos a los que van dirigidos nuestros proyectos, ¿no? Las ideas, ¿no? que tenemos para desarrollar. Y sí, no lo había visto como desde ese punto de vista de quizás hacerlo como problemas propios, ¿no? Quizás uno busca a solventar las problemáticas de los demás sin ver una perspectiva de quizás también qué otros problemas de base puedan tener. Mi pregunta la había colocado en el chat, pero quisiera como tener una retroalimentación ya de manera directa. Es cuando hablamos de los prototipos en los proyectos sociales o de innovación social, generalmente Mm, un prototipo, tenemos esa idea de que es un dispositivo tecnológico, ¿no? Y que es mm, algo materializado y que tiene una determinada función. En el caso de la innovación social, que es más, o sea, que es más difícil de medir el impacto, digamos, mm, o que pueda ser tan evidente el impacto de un proyecto social que tengamos. ¿Cómo podríamos definir ¿cómo se llama? Un prototipo que lo diferenciemos de una idea y del proyecto ya realizado? No mm. sé se me entiende la pregunta. Sí, absolutamente. Y muchas gracias, Ángel, por tu pregunta, porque, mira, de hecho, para responderte a eso voy a traer algunas cosas. Tuve la suerte, y siempre lo digo con una suerte, a pesar que en el momento fue bien desafiante. eh, no sé si conoces Corfo, pero Corfo lo que hace es que en el fondo fomenta la producción nacional, ¿cierto? A través de distintos programas de entrega de inversión pública. Y en algún momento, cuando el emprendimiento social, la innovación social estaba muy en boga, hace unos 6 años, 7 años, se hablaba mucho más que hoy de esto, lanzó un fondo que era justamente para el desarrollo de prototipos de innovación social. O sea, Corfo está diciendo, prueben,
hagan proyectos que solucionen problemáticas sociales y nosotros financiamos ese tipo de proyectos. Bueno, es un proyecto que se hizo en varias regiones de Chile y, y lo interesante de eso, y por qué traigo esto a la respuesta, porque significó de que desde lo económico se planteara qué significa innovación social y tomar definiciones, porque hoy día, o sea, hay varios estudios, hay varios abordajes, pero que en el fondo Corfo tuviera una definición de lo que significaba esto de innovar socialmente. Em, y en términos de prototipo, la mínima expresión que podía tomar esto, porque finalmente un programa de innovación social muchas veces tiene que ver eh, con servicios o con el desarrollo de programas tipo educacionales o talleres o encuentros o diálogos, cosas de ese estilo. Entonces, claro, como muy bien dices tú, es muy difícil de medir el efecto o el impacto. ¿Bien? Y un término intermedio que podría servir como una definición de eso tiene que ver con uno de los valores de la innovación social, que tiene que ver con la colaboración. Entonces, la colaboración, ¿qué nos dice dentro de la innovación social? Que nosotros codiseñamos, covalidamos, colocamos el code en varios elementos del proceso. Y en el caso del desarrollo de prototipo, tiene que ver con el codiseño de ese prototipo. Entonces, una mínima expresión de eso, por ejemplo, podría ser un taller, si es que tú vas a abordar, por decirte algo, no sé, por ejemplo, en algún momento yo trabajé eh, mm, mm, con artesanas. Te voy a poner un ejemplo, con artesana, entonces llevamos todo un programa de emprendimiento y nos dimos cuenta que las artesanas realmente no querían emprender. Ellas querían hacer lo suyo, era hacer productos artesanales, manuales. Y lo que tuvimos que probar con ellas fue hacer una serie de talleres cortitos de una hora, hora y media, donde le presentamos algunos conceptos y en el fondo les hacíamos vivir el proceso de cómo ellas podían llevarlo artesanal para hacerlo más sostenible económicamente y ellas pudieran vivir de eso. Bien, en el prototipo, que eran estos tres talleres que tenían un tiempo acordado, una estructura súper específica, finalmente lo que sacamos como conclusión es que estas personas no querían hacerle un negocio. Bien, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que en las primeras fases del prototipo, cuando estamos validando el concepto, es súper importante llevarlo de la mano con las mismas personas y, por ejemplo, presentarle el proyecto, la mínima expresión de lo que puede significar el proyecto. Ya eso es un proceso de validación que puede ser súper interesante para ver si esto les resuena, si les hace sentido, si les interesa incluso trabajar esto con nosotros. ¿Cachai? Entonces, muchas veces tiene que ver con eso, diseñar un taller, un programa, un cursito, una mínima expresión, incluso una presentación o un lanzamiento de lo que yo quiero hacer para ponerlo un poquito más pomposo y generar convocatoria. Y luego en ese espacio, tú validar estos conceptos o esta problemática con las mismas personas. Eso te podría decir, Ángel. Eso, de hecho, es parte, podría incluso también, si Felipe me lo recuerda, se me va a olvidar, porque yo tengo ese estudio, tengo todo lo que pasó con el prototipo de innovación social y eso está públicamente, igual, si ustedes buscan prototipo de innovación social, les va a aparecer. Y aparecen todas esas definiciones y también las definiciones que toma Corfo en torno a esto. Eh, y en ese espacio y en otros más, te podría decir que tiene que ver con eso. ¿Bien? Con la mínima expresión, por ejemplo, de lo que va a ser un programa o una cosa más de largo plazo. No sé si te Ok. respondí, Ángel. Sí, súper. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti, Ángel. Nirvana, wow. Nirvana. Hola, Quiero hablar con Nirvana. hola, ¿me escuchó? Sí, muy bien, Nirvana. Bueno, muy buena hoy día la clase, me gustó mucho. Me quedó dando vuelta cuando se define un proyecto como social, porque Mm, el mío está, yo creo, más orientado a eso. mm. ¿Cómo, lo que hablaban recién del tema de las ganancias? ¿Existe una forma de que sea social y tener ganancias o cómo funciona realmente? Buena pregunta, Nirvana. Mira, esto es un desafío para las fundaciones ONG que generalmente se enfocan al problema social, pues, a cómo lo viven las personas. Y sí, se puede. Hay distintas maneras, hay varios modelos. Por ejemplo, claro, si lo tomamos directamente desde, llamémoslo organizacional, claro, una fundación, por ejemplo, podría tomarlo podrías tomarlo como una estructura que te sirva para abordar problemas sociales. ¿Por qué? Porque en general las fundaciones lo que hacen es que no buscan el lucro, financian su operación y sus actividades, y la restricción es que en el fondo si tienen
excedentes, eso tiene que reinvertirse en el fin público o fin social que persiguen. Podría ser desde ahí. Otra manera también son empresas sociales que se definen como tal porque independiente de que tengan una figura jurídica distinta, que su declaración es que buscan el lucro, el propósito de la empresa tiene que ver con solucionar una problemática social. Entonces lo declaran todo el rato. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, no es ser líderes, no, es aportar de tal manera a la sociedad o erradicar la mala educación, bla, bla, bla. ¿Cachai? Entonces está enfocada en el otro más que en mí y ese propósito está súper declarado. Entonces podrías buscar también respecto a eso. ¿Qué más? Hoy día, por ejemplo, Chile lidera el desarrollo de empresas certificadas como B, que en el fondo son empresas de triple impacto. Entonces, también podrías buscar en torno a eso. ¿Qué significa ser una empresa certificada como B? ¿Bien? Y es súper interesante porque lo que busca este tipo de certificación es justamente un poco la combinación entre lo que es una empresa y una fundación. O sea, que claro, si declara tener un impacto, que eso realmente pueda comprobarlo. Y que si dice enfocarse en lo social, bueno, también cómo estoy armando mi empresa desde lo social. ¿Tengo equidad de género o promuevo eso? No sé, tengo igualdad o justicia con mis trabajadores, en fin. Entonces, podrían ser algunos abordajes. Eso se me ocurre así como rápidamente para responderte. Muchas gracias. Ujú. Bien, está Ian también. Aló, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha muy bien. Hola, hola, soy Ian. Hola. Tenía una consulta respecto a los proyectos en general que trata Despega, porque en el primer taller los proyectos que se presentaron fueron con un impacto social bien importante, onda, por ejemplo, este de los paneles solares que se limpian, temas con psicología, esta crema. Bueno, importantes. Ujú. Mi consulta trata sobre más que nada como qué tan relevante tiene que ser para la sociedad el problema para que sea un problema elegido, claro, destacable o que entre como en Mm. una categoría que Despega elija como algo importante a tratar. Ya, buena pregunta. Mira, quizá ahí podemos responder los dos con Felipe. Pero te voy a responder primero yo para que después Felipe nos encuadre en lo del despegue. Cuando tú estás definiendo un problema relevante, lo relevante se puede definir desde dos cosas. Primero, que, por ejemplo, cuando yo les mostraba esta fórmula, muy entre comillas, esta fórmula, es cierto que hablaba de estos tres elementos, magnitud, condición problemática y a quiénes afecta, la magnitud debería hablar de un porcentaje o un número importante de personas que están viviendo ese problema. Entonces, cuando tú dices, ok, por ejemplo, a nivel comunal o a nivel barrial o incluso a nivel nacional, depende de el alcance que tú quieras definir. Si a un gran porcentaje de personas le importa este problema o lo está viviendo, eso ya lo hace relevante y eso ya hace que tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de este problema porque le afecta a mucha gente. Bien. Y otra cosa que también podría llamarlo como relevante es que cuando tú ya haces la bajada directamente con el territorio, la comunidad con la que vas a trabajar, sea una declaración de tu público objetivo. Bien. O sea, una cosa es lo estadístico, que tú lo puedes indagar fácilmente en un ratito aquí, pasado el taller, y otra cosa es lo que te diga directamente la gente. Entonces, van a haber dos acercamientos y ahí tú dices, ok, si lo estadístico me dice, mira, en realidad tiene que ver con el hambre, y después tú vas y hablas con las personas y te dicen, ¿sabes que no es el hambre? En realidad es que no tenemos negocios cerca que nos vendan, o no tenemos proceso de autocultivo, por ejemplo, si es una zona rural, o las condiciones geográficas no nos permiten. Entonces realmente no es hambre, sino que son otras cosas. Ahí tú vas encontrando ese punto de equilibrio y tú dices, ya, ok, en realidad lo que tengo que hacerme cargo es esto, porque lo que más declara la gente tiene que ver con esto en particular. Y ahí tú tienes que encontrar el equilibrio. Ahora, también IAM, para así como serte muy sincero, también tiene que ver con una definición que tú tomes. Porque dentro de este camino tú vas a encontrar un abanico de problemas. Y muchos van a parecer muy importantes. Pero si ninguno conecta con lo que tú realmente quieres hacer o con lo que a ti más te motiva a trabajar, entonces eso también puede ser un filtro, digamos. ¿Ya? Entonces es súper importante que cuando tú estés viendo esto, este abanico de cosas, lo estadístico, lo que dice la gente, bueno, ¿qué conecta realmente conmigo y con mi equipo? Y ahí tú dices, ok, esto es lo que yo voy a trabajar y esto es. ¿Bien? Siempre finalmente esa relevancia es un poco, como ves, un poco subjetiva, pero ahí ya tienes tres elementos. Lo estadístico, lo que dice la gente y lo que dice tu propósito y tu equipo.
Felipe, ¿y tú quieres complementar? Súper, no, para complementar, me queda bien poco en realidad porque es la misma metodología del concurso y como que comparto completamente con lo mencionado. Ahí la relevancia va en cómo uno va identificando el impacto, obviamente, y los proyectos que escuchamos ese día no partieron así como lo presentaron ese día. Capaz que el impacto que tenían en esta etapa iniciales o cómo lo identificaban era completamente distinto a cómo lo presentaron. Y eso, como dices tú, es parte del proceso de la metodología que uno va desarrollando y haciéndose las preguntas correctas para llegar a ese punto. Así que eso, complementando un poco lo que dice Joaquín eh, con respecto a lo que pregunto Ian. Así que ya estamos más o menos en la hora. Estamos con las tres preguntas. No sé si hay alguna última pregunta para ya cerrar la sesión. De no haber otra pregunta, le invito a abrir sus cámaras, por favor, antes de finalizar esta sesión para sacar siempre en las sesiones virtuales tratamos de sacar una fotito de la sesión para poder subir a nuestras redes sociales y hacer también un poco de memoria de lo que fue cada sesión. Así que le invito a que se puedan abrir sus cámaras para sacar una fotito. Todos los que prenden la cámara van a estar con Algunos, los que asistencia. puedan. Entonces, todos la prenden. Ahí estamos. Así que a la cuenta de uno, dos y tres. Esperen. Y voy a sacar otra por si acaso. Ya, súper. Muchas gracias entonces a Joaquín por esta hermosa presentación, súper inspiradora.